menor sentido. Pero ningún sentido, te aseguro. Lo que tiene sentido es usar manpads, que tampoco es que sean baratos. Pero bueno, son un poco más baratos y están más pensados, ¿no? Para blancos de este tipo. Yo no sé los nuevos, creo que era Nerva, no. Era Nerva. Era Nerva. Los manpads rusos, los nuevos, los Verba, era Verba. Yo no sé si los Verba o las últimas variantes del Stinger son capaces de seguir a un dron bien. A los drones grandes te refieres. Ah, bueno. A un dron grande. Bueno, un dron grande podría tener su sentido, sí. Supongo que sí. Sí, podría tener su sentido. Pero tendría que ser la versión de radar, sobre todo, la L. O bueno. Bueno, igual con... ¿Sabéis cuál es el problema? Sobre todo es que las alas, sobre todo si encima van de frente hacia ti, lo cual debería suceder con un ala enemiga, tienen una firma térmica muy reducida. Pensad que un ala al final es esto, ¿no? Entonces tú lo que ves de frente es esto. Y esto tiene una huella térmica muy pequeña. O sea, detectar eso es complicado. Y tirarle... es... Podría haber un nicho, pero no parece la función principal de un Hellfire. Si te vale. Yo, por lo menos, una opinión así muy de barra de bar, ¿eh? Ahora no necesitaría tiempo para pensarlo y verlo más, pero así a bote pronto, ¿no? No es solo una cuestión económica, dice Juan, efectivamente, y esto es otra cosa, ¿no? Eh, el completar la misión al final es muy importante, y por eso a veces se gasta mucho dinero en un sistema, ¿no? Pero bueno, esto de un lado, bien. De otro lado, como os digo, me pedís que habláramos, como no podía ser de otra manera, porque es que es una de las noticias del día al final, de los F-16. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Vale, a ver. Bueno, pues el día 29, hace 3 días, resulta que En Wall Street Journal aparecía la noticia. Se ha producido el derribo, digamos, en sentido amplio. Bueno, el derribo, el accidente, ¿no? Crashed de un F-16 ucraniano, lo cual, pues ya sabéis, han sido presentados hace muy poco. Poco después vino la ofensiva en Kursk. Son cosas que han animado un poco a Ucrania, ¿no? Han servido para elevar la moral. Y el F-16, pues al final era muy simbólico. Y resulta que a los pocos días tienes un accidente con el mismo. Y tenemos pues noticias y vídeos, ¿no? Hundreds Como of este. drones and missiles on Monday. Ukraine using US-made F-16 jets to help repel the attack. Now, Kiev acknowledging one of the F-16s crashed, killing one of Ukraine's top fighter aces, Alexei Mies, known by his call sign Moonfish. Ukraine's general command saying, quote, during the approach to the next target, communication with one of the aircraft was lost. As it turned out later, the plane crashed, the pilot died. Few Ukrainian fighter pilots were more instrumental in lobbying partners to give Ukraine the F-16. O sea, se trata de un piloto icónico. De un piloto que que ha sido de los considerados más implicados en el desarrollo. Me estáis oyendo y todo eso, ¿no? Porque ahora es cuando nadie me está oyendo, nadie lo está viendo. Sí, ¿no? Per molts anys, Yago. Muchas gracias, MacLeod. Anda... Ah, bueno, no, si esto es de antes. Sí, me escucha, ¿no? Vale, perfecto. Que antes le he dado una cosa, a ver si le doy. ¿Qué pasa? Hola, probando. No sé, esta cosa no parece servir. Bueno, da igual. Que... Como os digo, entonces, era uno de los pilotos que se consideraba, pues eso, más relevantes en toda la cuestión del lobby, ¿no? Del presionar para que venga, hay que traer los F-16, mandar allí pilotos, es fundamental para la modernización de la Fuerza Aérea de Ucrania en unas condiciones tremendas, ¿no? Y al fin resulta que se logra y tenemos esta situación, ¿no? Piloto además experimentado, es que no es que no fuera nadie. Y tenemos además esas imágenes, ¿no? Que son estas, como ya habéis podido observar, ¿no? Del accidente, fundamentalmente.
Entonces, ¿qué es lo que podemos apuntar? Es probable que se esté ocultando un derribo, en este caso, ¿no? del aparato ucraniano por parte de las autoridades, ¿no? Y que en realidad haya sido de alguna manera Rusia quien lo haya derribado. Hombre, parece que por la localización del accidente, muy metido en el occidente de Ucrania, parece prácticamente imposible. Y, bueno, de un lado está claro que ha sido un accidente. O quiero decir, por lo menos porque si me dijeras, no, es que ha sido un accidente en la base aérea y no tenemos imágenes, pues aún podrías plantear, bueno, pero es que igual se ha tirado un misil, le han destruido y están diciendo que fue un accidente dentro de la base, ¿no? Que podría ser también, ¿no? Pero claro, tenemos imágenes y no son dentro de la base. No es que haya en un aparcamiento, en una zona de carreteo, pues no. Sino que es fuera de la base, ¿no? Y ahí, obviamente por las distancias, un misil aire-aire ruso prácticamente imposible que haya sido por las distancias, ¿no? Porque al final un misil aire-aire de largo alcance puede tener, en condiciones casi experimentales ideales, 200 kilómetros de alcance. Y en condiciones realistas podemos pensar en 100 kilómetros, no mucho más. Entonces, muy improbable que sea con un misil antiaéreo o un misil aire-aire de largo alcance. Por tanto, lo que nos queda efectivamente es la posibilidad fundamentalmente de que se haya producido un incidente de fuego amigo o un error humano que hayan llevado a un accidente. Hombre, en un piloto de estas características, un tipo experimentado que ha pasado sus cursos en Estados Unidos y tal, y que es de los primeros en ser enviado a Ucrania, y se supone que en unos aviones que vienen bien mantenidos y todo eso, parece, no, hombre, nunca hay que descartarlo, porque al final, oye, tú estás acostumbrado a tu MiG-29, a tu Suj-27 y los mandos y de todo eso son distintos. Y si vuelas muy bajo, pues puede tener sus problemas. Pero bueno, de un lado está esa posibilidad y luego de otro lado está la otra que parece que va a ser la real, que es un incidente de... O sea, la real no, digamos la que por ahora, según sabemos, tiene más probabilidades de haber tenido lugar, que es el clásico incidente de fuego amigo, ¿no? Al final, muchas veces en la guerra, pues este tipo de accidentes lo han tenido los rusos, entre otras cosas porque tienen mucho más aparatos, ¿no? Y se quiere plantear pues que los rusos son idiotas, muchas veces, lo cual es erróneo. Obviamente es un ejército que tiene problemas serios, que tiene falta de seriedad en muchos aspectos. Pero la guerra en parte también es que es así. Y cuando tienes que configurar y coordinar tantas cosas, además Rusia tiene una ventaja fundamental y es que sus sistemas están integrados generalmente. Tienen el problema de la edad, porque tienen aún algún sistema casi de la soviética y otros muy modernos. Entonces tienes cazas con sistemas amigo-enemigo que a veces se hablan y a veces no se hablan tan bien con la defensa aérea. Pero bueno, dentro de lo que cabe, todos beben de una misma configuración, de un mismo sistema, todos están más o menos integrados. El problema de Ucrania es que, claro, tienes sistemas soviéticos modernizados, sistemas antiaéreos occidentales, sistemas... Muchas de las cosas al final, ¿qué te pasa? Que tienes que hacerlas manualmente, llamando y diciendo, oye, esta tal, este es un F-16, ¿no? Porque tú estás en un radar soviético, un sistema que no se entiende con un F-16 de manera automática y la única opción es que una unidad de radar llame a una unidad de radar de alerta temprana, llame a la unidad con los lanzadores, con los misiles y le alerte y le indique y le tal. Y esos procedimientos muchas veces son más lentos y hay más espacio para el error humano, ¿no? Claro, le sumas las mayores andanadas de misiles lanzadas por Rusia desde que empezó la guerra. Y imagino que los pilotos motivados por hacer ver que sus máquinas valen, por salvar vidas, porque al final un piloto, yo imagino que de alguna manera, cuando está persiguiendo un dron o un misil de crucero, pues tiene en mente la idea de que si lo derriba, pues está salvando a alguien de alguna manera. Y es en cierto sentido así, ¿no? Entonces, el estrés, la adrenalina, el mayor ataque contra Ucrania desde eso, justo después del día de la independencia de Ucrania, es decir, motivado, arriesgando, tal, unas circunstancias que te llevan a estar en ese punto, ¿no? Y entonces llega pues digamos, la situación o la información, ¿no? Que es esta. A ver. Vale, aquí está. Bueno, de un lado esta es la noticia, por cierto, que dio la Fuerza Aérea Ucraniana.
La Fuerza Aérea Ucraniana, cuyo jefe de Estado Mayor ha sido relevado. Es decir, que lo han echado después de este incidente, ¿no? Bueno, este era el señor por si... Vale, entonces... De acuerdo con los militares, el F-16 derribó a 4 misiles de crucero rusos durante el ataque. Durante la aproximación al siguiente objetivo, la comunicación con uno de los cazas se perdió. Y como sucedió después, el piloto de caza fue derribado, ¿no? Y aquí ya es cuando esta señora, Mariana, de la prensa ucraniana, bastante crítica, interesantemente, pues vino a hablar de... Bueno, es bastante duro, ojo, el comunicado, pero bueno, vino a decir lo siguiente. Dijo... El sistema fue derribado por sistemas de misiles antiaéreos Patriot. Fue una batería Patriot, debido a la falta de coordinación entre las unidades. Y aquí es interesante porque además no estamos hablando de dos sistemas que no se hablen entre sí. Estamos hablando de dos sistemas occidentales fundamentalmente norteamericanos. Es verdad que el F-16 tuvo mucho de holandés y de belga y de noruego, porque de hecho el 40% lo financiaron esos tres países, pero bueno, se entiende, ¿no? Dice... En los informes se señaló que no lo logró. El suceso ocurrió durante uno de los ataques rusos más poderosos, bueno, el contexto que os he comentado antes. Y dice, pero esta es la acusación que lanza la periodista, además de dar la información. Dice, pero la cultura de la mentira en el mando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como en otros cuarteles generales de Estados Mayores, conduce al hecho de que el sistema de gestión de las decisiones militares no mejora sobre la base de análisis verídicos y recopilados de manera consistente, sino que se deteriora e incluso colapsa, como está sucediendo en la dirección de Pokrovsky. Y ninguno de los generales fue castigado. Bueno, aquí ya mete encima lo de Pokrovsky, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, aquí lo que dice al final es que se encubren, que no se toman medidas en el asunto y que ese piloto fue derribado por un Patriot. Lo que se corrobora. Un funcionario estadounidense al que se le ha informado de las distintas líneas de investigación, estando todavía inconclusas, es que fundamentalmente se produjo un mal funcionamiento técnico de la defensa aérea ucraniana y un error del piloto. Vienen a apuntar concretamente un funcionario occidental que ha sido informado sobre la investigación preliminar del accidente aéreo, dijo que había indicios de que el fuego amigo de una batería de misiles Patriot podría haber derribado el avión. Cuando dicen fallo técnico y error del piloto, me puedo imaginar una situación en la que se hayan establecido una serie de corredores, de zonas, porque ya sabéis que las baterías antiaéreas, si va a haber cazas en el aire, lo que se intenta es establecer pasillos o repartir los sectores de alguna manera. El problema es que el piloto o esté fallando las comunicaciones por lo que sea, por un error técnico, porque no están bien sincronizadas por lo que sea. Y resulta que el piloto persiguiendo al misil entra, por ejemplo, en una zona de influencia de una batería antiaérea, y eso no se ha coordinado bien. Y lo que detecta la batería antiaéreo, claro, tú al final normalmente no identificas bien qué tipo de aparato es, salvo que sea muy obvio, de un avión de aerolínea, un bombardero a un caza, que es más pequeño. Entonces, claro, tú ves un F-16 que es un bólido, va muy rápido, más rápido que un misil de crucero en muchos casos, tiene una firma de radar pues quizás comparable a uno de ellos, incluso un poco mayor, y en tu radar no te aparece como amigo o enemigo porque los sistemas no están funcionando y encima está en una zona, por ejemplo, estamos elucubrando, pero por ejemplo en una zona en la que, oye, solo podía entrar avisando y él ha avisado y creyendo que estaba avisado, pero el sistema o va lento, o está mal montado y llega demasiado tarde, o hay un fallo técnico, ¿verdad? Y entra en una zona de influencia del sistema Patriot, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, o alguna situación de ese estilo, yo creo que es lo que ha debido de darse. En fin, luego también, pues pensad que una batería Patriot, según cómo se organice, puede estar funcionando y es probable que en Ucrania funcione de manera remota. Es decir, que tengo una zona con los lanzadores y el radar y luego hay otra zona con otro grupo de lanzadores. Eso que supone que a veces, si por algún motivo una de esas dos zonas, que pueden estar a algunas decenas de kilómetros, está mal coordinada o no tiene comunicaciones o tal y toma la decisión de disparar, que yo imagino que será difícil que se tome esa decisión, pero
Quiero decir que todo esto al final le añade incertidumbre en un día en el que al final la guerra antiaérea y antimisil se caracteriza por una velocidad que es tremenda, por la velocidad a la que viajan los objetos, no es como con los drones. Y de ahí habrá venido la situación. Yo creo que es bueno, sinceramente, que haya ese tipo de críticas dentro de la prensa ucraniana, porque al final mucha gente, y de hecho en Twitter es increíble, ¿no? Hay gente súper fanática que toda crítica a Ucrania, vamos, es como un ataque, cuando en realidad es lo contrario. Y es verdad que no cualquier tipo de crítica, pero una crítica razonable, saludable si se quiere, es más que positiva, es necesaria, ¿no? Y ese es el punto. Yo creo que es bueno que estas cosas salgan y que se corten cabezas de vez en cuando. Es decir, que se vea que hay consecuencias. Porque si no, a veces se crea un corporativismo. El soldado tiende a defender al soldado, el oficial al oficial. Cuando hay culpas y responsabilidades no se dirimen equitativamente, sino que entra en juego el aparato político, el burocrático del ejército y tal para ver a quién apoya. Y eso no es bueno, y menos dentro de una guerra. Entonces, en realidad yo creo que es positivo que se publiquen este tipo de cosas. Por mucho que obviamente para la moral no son lo ideal, lógicamente, porque claro, eres ucraniano y lees esto, imagino que debe ser un jarro de agua fría, ¿no? Sobre todo moralmente pensar en el piloto, en todo eso. Pero bueno, yo creo que eso es un poco... Alguna cosa de esas imagino que habrá sucedido. Al final la cantidad de misiles de interceptar era tremenda. Lo bueno es que ya veis que por ahora se va, el uso que se le está dando a estos cazas es un poco el que apuntábamos, ¿no? De entrada para derribar drones, para derribar misiles de crucero, para defender las ciudades ucranianas. Al final el caza, por ahora, hasta que haya más números, se va a convertir, por lo que vemos, en una especie de sistema antiaéreo aéreo, fundamentalmente, ¿no? Porque hasta ahora el MiG-29 con los misiles que tiene y tal, que son soviéticos, ya están muy anticuados, mal mantenimiento y tal, pues no tiene una precisión del radar y todo eso para derribar un dron, por ejemplo. Y yo no sé cómo se las gastará con misiles de crucero, pero es que son misiles que en muchos casos deben estar caducados. Entonces, bueno, pues a eso voy. ¿No tiene sistema amigo-enemigo? Pues claro que los tendrán, pero habrá que ver de qué época es cada uno, cómo de bien se hablan, a qué distancia funciona bien, si podía haber algún tipo de medidas adicionales de guerra electrónica de los rusos en la zona. En fin, este tipo de cosas. Y al final pensad que un Patriot es un sistema que te cubre incluso cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, de hecho, si lo colocas con dos baterías, una a distancia de la otra, unos pocos sistemas Patriot te cubren una cantidad de kilómetros, vamos, muy notable. Y claro que ahí hay Patriot. Mira, por aquí dice... comunicaciones saturadas. Hombre, no, estos tipos de sistemas están preparados para que haya bastante saturación, o sea que vamos. Y lo de eyectarse también es llamativo, porque lo normal es que un piloto así pueda eyectarse. A veces apura demasiado y no se salva, o lo otro es que el misil te haya dado y ya estés pajarito, ¿no? ¿Has visto las estadísticas de misiles y bombas utilizadas por los rusos este mes? Pues no, la verdad que no. Si me dices dónde están, te lo miro rápido. Un Patriot tan lejos me parece raro, dice Damian 9R. No, no, al contrario. Al final, ¿dónde llega todo el material a Ucrania? Primero llega al oeste. ¿Dónde están los talleres de Ucrania? Algunos hablan incluso de fábricas. Pues todo está en el oeste, el grueso. Entonces, en el oeste tienes nodos ferroviarios, infraestructuras energéticas, depósitos de suministros, talleres de reparaciones, fábricas en algunos casos, o aunque solo sea plantas de ensamblado. Tienes... No dudéis que en esa zona hay objetivos muy valiosos, ¿no? No, un misil... Hombre, es que el misil del Patriot es un misil muy grande, ojo. Dice Alfoncos... dice... Si no te eyectas antes de que te dé un misil de esos, estás frito. No tiene por qué. Hombre, el misil del Patriot ya es que es muy potente, pero... De hecho, hay veces que el misil da y si tienes dos motores, pues fastidia uno y el otro aguanta. Depende del tipo de misil. Incluso aunque te destruya el avión, puede ser que el piloto sobreviva. Depende como que del avión, ¿no? Lógicamente. Pero lo normal... No, no sabría decir qué es lo normal, pero... No necesariamente muere el piloto siempre. Al final el piloto está en una cabina protegido por todo lo que tiene detrás. Normalmente, hombre, depende si te da oblicuo o qué, ¿no? Pero bueno, que no tiene por qué morir el piloto aunque le dé el misil, ¿no? Y ya sabéis además que los
Asientos eyectores tienen sistemas mecánicos, eléctricos para iniciarse y salir volando. O sea que no es... vamos, tiene bastantes sistemas. Otra cosa es también que depende cómo vaya. Claro, si va dando vueltas el avión y tal, tú necesitas un mínimo de estabilidad, según tengo yo entendido, para que te pueda lanzar el asiento eyector, ¿no? ¿No crees que haya posibilidades de que lo haya derribado Rusia? Lo veo complicado porque está muy metido ya territorio ucraniano. Entonces ahí... que... Muy complicado, muy complicado. Tendría que haber sido un avión que se metiera en territorio ucraniano arriesgándose a derribarlo y tirar el misil aire-aire a la máxima distancia, que podría haber perfectamente fallado y que encima hubiera distinguido, porque con tanto misil ruso, con tanto caza ucraniano por ahí, pero sobre todo con tanto misil y dron ruso y misiles antiaéreos, las probabilidades de bloquear justo sobre un F-16, de todo el material que hay por ahí, a la máxima distancia de tiro y tal, prácticamente imposible, ¿no? Me parecería más probable que un tío de... por proponer teorías absurdas, un tipo de los Spetsnaz se haya colocado al lado del aeródromo, le haya esperado con un misil antiaéreo y le haya disparado, más viable que eso. Puestos a plantear teorías así, no imposibles, pero improbables. Lo viste en una cuenta ucraniana en X, pero no lo guardé. A ver, yo vi unos donde te indican los caminos y todo eso, ¿no?